La pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántos de nosotros hacen resoluciones, propósitos para Año Nuevo? A ver que levanten sus manos. Ok, yo creo que más. Yo me acuerdo que en los años nuevos de jóvenes nos hacían escribir, ¿no es cierto? A veces lo escribimos, a veces lo pensamos, a veces lo compartimos con alguien para que podamos animarnos. Y empezamos, por ejemplo, quiero el próximo año hacer esto, lograr aquello, o revisamos lo que hemos pasado el año pasado y decimos, esto quiero evitarlo en mi vida. Y, y podemos realmente muchas veces generarnos demasiadas expectativas para el próximo año. Y de acuerdo a este tema, leí algo que publicó una revista norteamericana donde revela los resultados de una encuesta que realizó para ver cuáles son las resoluciones más frecuentes de las personas que hacen todos los años. Y la primera era hacer dieta, comer más saludable, hacer ejercicio, gastar menos, guardar más, leer más libros, conseguir trabajo, pasar más tiempo con la familia. Ahora, de ese 100% de encuestados, el 60% hacía sus resoluciones todos los años, ¿no? Se examinaba y decía, esto quiero para el próximo año. Pero el 40% dejó de hacer resoluciones porque se daba cuenta que no las cumplía. Ahora, de ese 60% que hacía todos los años sus resoluciones, solo el 8% eran responsables en cumplir lo que prometían. Solo el 8%. Y hay teorías que dicen por qué estas resoluciones se caen en el camino. Y una de ellas es porque simplemente son un listado de deseos que queremos, pero no hacemos una estrategia de cómo poder lograr resultados o cómo hacer un seguimiento. Como por ejemplo, si yo me propongo el próximo año leer más la Biblia, pues tengo que hacer una estrategia, tengo que hacer un seguimiento. Es decir, todos los días tengo que leer 30 minutos, tantos capítulos, tantas páginas, meditar la palabra. Tenemos que hacer una estrategia y también un seguimiento. A marzo yo tengo que haber logrado esto. Y es por eso que dices estas encuestas que estas resoluciones se caen. Ahora, estas encuestas son para personas que no son creyentes, pero veo que acá también muchos nosotros hacemos estas resoluciones, ¿no? Empezamos bien el año, animados, y nos damos cuenta muy temprano de que es fácil caer en nuestras viejas costumbres. ¿Y quieren saber por qué a nosotros nos cuesta tanto llegar a responder con responsabilidad a estas resoluciones? Y es porque nosotros queremos comenzar por las ramas y no por la raíz. ¿Y a qué me refiero? El problema es que nos estamos preocupando en cambiar comportamientos externos, pero nuestro corazón sigue igual. El corazón no cambia, sigue tal cual. Entonces, vamos a conocer el estado de nuestros corazones el día de hoy. Espero que podamos examinar en lo que yo voy compartiendo la palabra, en qué situación está mi corazón. Y quiero llamar su atención a que descubramos el significado de la palabra corazón, porque muchas veces lo tenemos muy romantizado, pero en realidad es tan profundo. Cuando estudié la palabra corazón dije, wow, cuán profundo es el significado. Y cuando se escribió originalmente la palabra corazón en el antiguo hebreo, era una palabra que estaba compuesta por dos palabras. La primera, que es lev, que significa voz de autoridad. Y la segunda, que es bet, que significa casa, en ese entonces tienda, porque sabemos que los israelitas vivían en tienda, pero significa eso, casa, tienda. Entonces, si juntamos estas dos palabras, tenemos como resultado que el corazón es una voz de autoridad que habita en una casa. Entonces, cuando lo llevamos a una aplicación personal, lo que nos está diciendo, en un concepto inicial, estamos hablando del hebreo en ese entonces, es que el corazón es una voz de autoridad que habita dentro de ti. Porque yo soy el cuerpo, el templo, como su palabra nos enseña, el templo del Espíritu. Es decir, el corazón no solamente es un lugar donde habitan tus emociones, tus sentimientos, sino que es una voz de autoridad
que te mueve a hacer algo o a dejar de hacerlo. Para los israelitas en esa época no existía un concepto de cerebro. Entonces, todos los procesos intelectuales, los deseos, las dudas, las emociones, todo para ellos pasaba por el corazón. Y en este sentido es que habla la Biblia del corazón, ¿no? Es importante entender esa parte y lo vamos a ir viendo por qué. De hecho, en hebreo, la traducción literal de estar feliz es estar bien de corazón. Entonces, una persona que está feliz es porque está bien de corazón. Entonces, ¿y por qué? Porque en el corazón sucedía absolutamente todo. Y de acuerdo a ese concepto, el corazón es generador de vida, claramente, ¿no? Porque también es un órgano que nos permite estar vivos. Sin ese órgano, pues, primeramente yo no estaría acá. Pero también porque es fuente que me lleva a vivir de una manera u otra. Y este mundo ha decidido vivir de manera contraria a los mandatos del Señor. Este mundo está plagado de personas que toman malas decisiones constantemente, atribuyendo que lo hacen porque el corazón les dicta, porque siento que debo hacerlo de esta manera, llenos de emociones, teniendo vidas de apariencia, conforme a sus deseos, muchas veces legalistas. Y no estoy hablando de personas, no estoy hablando solamente de personas del mundo, sino también de creyentes que han endurecido esos corazones. ¿Y qué es un corazón endurecido? Es uno que ha determinado, o sea, que es consciente, ha determinado resistirse a obedecer la palabra de Dios. Eso es un corazón endurecido. Determino resistirme y a obedecer a Dios. Y algunos de nosotros, quizás cuando pensamos, wow, en realidad es un todo completo, pero podemos identificar áreas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y cuando el corazón está tan endurecido, es inmune a las advertencias del Espíritu Santo. Y el Señor nos deja súper claro en una enseñanza cuando Él acusó a los fariseos diciendo, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven lindos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Y en Mateo 23, 26 dice, fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? El Señor nos está llamando la atención para que primero pongamos en orden nuestro corazón antes de preocuparnos en nuestros comportamientos. Porque tú y yo podemos tener vidas limpias ante nuestros propios ojos, leer la Biblia todo el año, tener vidas organizadas, congregarnos, servir, ser el mejor alumno, ser el empleado del mes. Pero si tu corazón está lejos del Señor, todo eso es en vano. Todo eso no tiene sentido. Y cuando realmente examinamos lo interno, nos vamos dando cuenta con un corazón realmente arrepentido, cuánto es que nos falta realmente llegar a la voluntad del Señor. Y menciono acá a Pablo porque él sí entendía de esta prioridad de primeramente guardar lo interno. Porque él cuando intercede por su pueblo, por sus hermanos, él no intercede diciendo, Señor, te pido porque mis hermanos puedan lograr sus metas, sean personas más organizadas. No, él intercede profundamente para que esos corazones sean transformados. Y en Efesios 3, 14, 16, ¿ve? Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Pablo decía esto, me arrodillo con todo el corazón, de quien recibe nombre de toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser,
para que por fe Cristo habite en sus corazones. O sea, no hay otra manera que el Señor pueda habitar en nuestros corazones si no estamos teniendo esa intimidad. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor con un corazón humilde, y digo humilde porque cuando somos jóvenes o más jóvenes, la humildad se ve en picada. La humildad del joven se va así, pa. ¿Por qué? Creemos haber logrado muchas cosas, lo que yo opino es lo que es, ya cierro oídos a personas que no quiero escuchar. Por eso el Señor, un corazón humilde, un corazón genuino. Está bien que a esa edad nosotros empezamos a tener responsabilidades, empezamos a conocer cosas nuevas que antes quizás no lo conocíamos, pero el Señor sigue demandando que seamos humildes, que tengamos un corazón genuino. Solamente así van a suceder cosas extraordinarias en tu vida, hablando espiritualmente. Y eso conlleva lo natural también. Como por ejemplo, si tu resolución este año, para los que alzaron su mano, es, Señor, quiero leer más la Biblia, pues no simplemente va a ser un deseo, sino que vamos a hacerlo por necesidad, con un corazón que se duele si no busca al Padre diariamente, con un corazón que si yo no lo busco hoy día, Dios mío, mi carne puede salir, pero de tal manera que me da miedo. Esa es una necesidad. Ahí sí es cuando uno puede decir, yo realmente me he propuesto leer la palabra, porque lo necesito, como ese siervo que brama por agua en el desierto. Así estamos nosotros cuando leemos la Biblia. O muchas veces, como me ha pasado, para aliviar mi conciencia, ¿no? Ay, tengo que leer porque tengo que leer. No porque si no lo hago, no puedo dar un paso. Entonces, si buscamos al Señor con intencionalidad, humildad, y recargo humildad y dependencia, el Señor nos va a permitir, no solamente nos va a dar, sino nos va a permitir administrar nuestros recursos, nos va a permitir tratar mejor a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, realmente ser un buen testimonio. Aprenderemos que mi voluntad va a ser doblegada por su voluntad. Aprenderemos a aceptar sus tiempos, sus planes. En conclusión, realmente ahí vamos a poder ser como Él. Entonces, ¿necesitamos una lista de nuevas resoluciones para este nuevo año o es que realmente necesitamos un corazón cambiado? Y vamos a hablar de un personaje, bueno, vamos a hablar de muchos, pero vamos a empezar con este personaje que lo tuvo todo. O sea, si tú en tu lista has hecho quisiera esto, aquello, en lo natural, en lo espiritual, pues este personaje lo tenía todo. O sea, su fortuna era inalcanzable, opacaba al resto de los reyes de la tierra, amontonó plata, oro, tesoros, y no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, porque tenía una sabiduría asombrosa, inigualable, prestigioso. Su sabiduría se había vuelto viral, tanto así que su reputación estaba por todo el mundo. Y sí, estoy hablando de Salomón, que fue una maravilla de la historia creada por Dios con un propósito que trasciende esta historia hasta el día de hoy. Dios tenía un propósito especial para él, pero él se vio envuelto, como todos sabemos, cada vez que hablamos de Salomón, se vio envuelto en su decadencia, ¿no? Salomón tenía todo. Y si pudiéramos pensar, y creo que ninguno de nosotros puede imaginar todo lo que Salomón tuvo, definitivamente, ¿no? Por lo que dice la palabra. Pero si pudiéramos pensar en sus tesoros, sus adquisiciones, tal vez pensaríamos que él colocaría como su máximo valor, lo que más guardara, lo que más atesorara, lo que David, su padre, había construido para él. Pero no. ¿Qué era lo más valioso, atesorado de Salomón? Salomón no colocaba sus riquezas como lo más preciado. ¿Por qué? Porque cuando él escribe Proverbios 4:23, ¿qué nos dice? Un versículo que creo que todos nos sabemos de memoria. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Salomón termina colocando como su mayor tesoro su corazón,
Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Es lo que nos está diciendo. Eso va a determinar el rumbo de tu vida. Entonces, él termina concluyendo eso. ¿Quién iba a suponer que su corazón era lo más preciado? El tesoro más custodiado de todas sus riquezas, más importante que esos reconocimientos, que esas aspiraciones. ¿Y quién lo diría? ¿Por qué? Porque todos sabemos que él terminó siendo un títere de sus deseos, ¿no? Todos sabemos que él terminó así. Fue bajo su reinado que comenzó la decadencia real. Sus riquezas pudieron más que su sabiduría y sus mujeres lograron mayor estragos que sus propios enemigos en su vida. Es por eso que debemos tener cuidado en guardar nuestro corazón. Y de eso estamos profundizando acerca del corazón el día de hoy. Y vamos a hablar de la condición de nuestro corazón y cuál es la trascendencia que esto conlleva. Entonces, vemos que este proverbio nos aconseja acerca del valor del corazón. No es un proverbio más, quisiera que se vayan con ese mensaje, no es un versículo más. Si bien es un proverbio repetitivo o que muchas veces se piensa que es para los jóvenes en temas sentimentales, no, hermanos, es muchísimo más profundo que eso. Guardar nuestro corazón juega un papel vital en nuestras vidas. ¿Y quiénes de nosotros quieren sabiduría? Creo que todos, ¿no? Necesitamos, no es que querramos, sino necesitamos sabiduría. Entonces, aunque toda esta sabiduría que Dios nos concede va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, heredada, podemos y debemos, como nos dice también Santiago, cultivar un corazón que ame, que busque, que se concentre en la sabiduría. Porque el fin de la sabiduría no es simplemente responder oportunamente ante una circunstancia, no es tener información intelectual para poder lograr mis metas, sino que es la transformación de tu vida. Eso es. Eso conlleva ser sabios. Y si algo continuamente el Señor en toda su palabra nos está enseñando, es que no depende de las circunstancias, no depende cómo es que nosotros estamos respondiendo en las circunstancias. Es decir, si hoy día me acontece algo que definitivamente es una adversidad, ¿cómo estoy respondiendo? Pues tú vas a responder de acuerdo a cómo está tu corazón. Como en un momento alguien me dijo, las circunstancias no cambian tu manera de ser. No te hace peor, sino que saca lo que hay ya en tu corazón, esa raíz que está ahí. Y un corazón desatendido, hermanos, concibe corrupción, decadencia, no genera vida. Mientras que un corazón lleno de sabiduría es una fuente de vida, así como ríos. Y en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior, de su corazón, en un corazón que va a ser habitado por el Espíritu Santo. Y no solo en la vida de Salomón, porque siempre lo ponemos como el mayor ejemplo del sabio que fracasó, sino que como cristianos somos conscientes que tenemos un corazón caído. Es importante recordar, sí, yo tengo un corazón caído. Desde el principio de las Escrituras vemos que la primera traición en la Biblia no fue el de Judas, sino fue el de Adán. Dios lo coronó como virrey de toda su creación, le dio ese privilegio, pero rompieron ese pacto. Y desde entonces el hombre nunca, hasta el día de hoy, volvió a ser igual, nunca. Adán se escondía de su creador, de su benefactor, y la mujer que se le dio para que sea su ayuda idónea se había vuelto su mayor problema. Desde entonces el corazón sigue maquinando maldades, porque solo 3 capítulos después vemos el primer homicidio, cuando Caín mató a Abel. Y esto nos muestra un corazón que estaba entenebrecido.
que se transformó. Acá podemos dar cuenta, definitivamente ese corazón, nuestro corazón fue transformado en la caída. Y en Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente en el mal. O sea, literalmente día tras día, lo único que pensaban era el mal. Y seguimos avanzando en la Biblia, y eso que solamente hice algunos puntos de Génesis, porque si no, ¿cuánto nos tomaríamos examinando los corazones de los personajes? Seguimos avanzando y nos damos cuenta que esa maldad se seguía multiplicando. Por ejemplo, eh, cuando el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Qué fuerte, porque dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre. No creo que eso es uno de las palabras más fuertes que yo puedo haber encontrado en la Biblia. Le dolió en su corazón crearte. Wow. Vemos la historia del diluvio de Noé, una grandiosa hazaña. Y cada vez que a veces veo los personajes, siempre me recuerdo los niños, ¿no? O sea, el arca de Noé es una de las historias que les encanta. Pero vamos a ir por otro lado nosotros. Vamos a recordar esta historia del diluvio de Noé. Una grandiosa hazaña, pero no logró sacar el pecado del corazón humano. Aunque cientos de miles se ahogaron en el agua, el pecado del hombre continuó a flote entre los vivientes. Porque post-diluvio, ¿qué vemos? Una inmoralidad familiar. La violación a la desnudez de Noé por su propia familia. O sea, después de ese despliegue de todo lo que sus ojos vieron, enseguida, ahí nomás. Y 4 capítulos más adelante, en Génesis 6, encontramos que la humanidad se había juntado, o sea, había acordado en comunión ir en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que nosotros nos fructificáramos, pero ellos no. Ellos querían llegar al cielo, querían hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué hicieron? La Torre de Babel, ¿no? Esos corazones totalmente orgullosos. Y Dios vio que el pueblo se estaba volviendo orgulloso y decidió que debía bajar, mezclar su idioma, para que no pudieran entenderse. Decidió interceder de esa manera para que no siguieran maquinando en contra de su Señor. Y otra historia de la Biblia, el trayecto a la tierra prometida. La ruta que Dios estableció, por lo que leí, el viaje directo, sin escalas, habría sido más o menos 17 días. Pero sabemos que fueron 40 años. Y acá hago un paréntesis, por favor. De 17 días, 2 semanas, a 40 años. A veces lo decimos, pero en realidad de 2 semanas a 40 años. ¿Esto qué nos enseña? Que ese pueblo necesitaba 40 años para disponer su corazón. Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo te está tomando a ti disponer esa área de tu corazón que el Señor continuamente te está diciendo, quiero que eso me lo entregues? Vas a decir, Israel se tomó 40 años en ser rebelde. Pero tú y yo, ¿cuánto tiempo nos estamos tomando para dejar esas áreas caídas en nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo nos está tomando disponernos a la voluntad de Dios? Y en Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás del todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Esto significa que 40 años llevaría a condicionar ese corazón duro de Israel. Dios podría haber escogido en su misericordia rápidamente darles otro camino, ¿no? Así como nosotros, cuando estamos en una adversidad, cuando queremos salir corriendo de algo que no tenemos control, igual, ¿no? El Señor puede darte el camino más corto, como en este caso, ¿no? Pero no, Dios no permitió el camino más corto, sino el camino que serviría para modelar esos corazones duros, que al parecer, ¿por qué estaban tan duros? O sea, ¿por qué 40 años han decidido caminar en el desierto?
Al parecer ese corazón está curtido de más de 400 años de costumbres, idolatrías de Egipto. Por eso, mientras más tiempo permanecemos haciendo cosas que entristecen al espíritu, más tiempo va a tomar transformar nuestro corazón. Y hermanos, esto no es un juego. Debemos cuidar nuestros corazones, pues la condición de nuestro corazón va a determinar la dirección de nuestra vida. Y cuando desarrollaba esta prédica, leí algo que atrajo mi atención, porque es totalmente cierto, porque lo iba desarrollando con la Biblia y decía, wow, este escritor que no es creyente, dijo algo que llamó mi atención. Los glaciares, que son estas montañas de hielo duras, ¿qué dice este escritor? Los glaciares son más cálidos que el duro corazón de los hombres. Imagínense, qué fuerte. Una persona que no es creyente. Los glaciares son más cálidos que el duro corazón de los humanos. Y podríamos pensar en que, como siempre buscando, al menos yo siempre estoy buscando respuestas, ¿no? Así, de repente por esto pasó, por aquello. Y quizás podríamos pensar, claro, esos corazones estaban endurecidos porque no tenían la revelación de nuestro Señor Jesús. No tenían al Mesías. Él aún no había venido. Entonces vayamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús ya estaba en su ministerio, ya había hecho milagros, él recalca en Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres, no lo que está afuera, de dentro salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades están dentro de nosotros. A veces decimos, no, es que no quiero que me contamine. No, tu corazón ya está contaminado, ¿no? Y dice acá, y observando más de cerca estos versículos, ¿en qué contexto se encuentra? Cuando Jesús reprende a los fariseos. Les dice que lo que contamina no es lo que entra, sino las intenciones y los pensamientos que salen del corazón de las personas. Con esto, hermanos, no está negando que las malas influencias también pueden contaminarnos. Claro que sí, porque somos conscientes que tenemos una vista panorámica en el mundo ahora, porque estamos siendo constantemente influenciados por lo que se expone, por todo lo que vemos, ¿no? Pero no dejemos que el mal entre por nuestros ojos, que es la lámpara de nuestro cuerpo, sino que, porque nuestra vista, hermanos, puede convertirse en un poderoso canal de contaminación, tus ojos. Y eso es para todos, aún para los pequeñitos, para los más grandes, porque se nos ha facilitado tener algo a la mano en el cual tu mismo ojo es tu canal de contaminación. Entonces, examinemos la senda de nuestros pies, que nuestros caminos sean rectos y no nos dirijamos por zonas pecaminosas. O sea, si bien el mal es en tu corazón, tampoco es que tú des el paso de ir a esas zonas contaminadas. Y viendo estos personajes, debemos siempre recordar que antes de que viniera Cristo, nosotros como creyentes, a nuestras vidas, éramos incapaces de obedecerlo. O sea, es imposible decir que puedes obedecer al Señor si es que no has entregado totalmente tu corazón. O sea, no se puede. Pues ahora que somos sus hijos, fuimos regenerados y la regeneración nos ha capacitado para la obediencia. Esa es una muy buena noticia. Estamos capacitados para ser obedientes. No es que simplemente tu corazón está contaminado y ya. No, estás capacitado para que seas obediente. Eso es una muy buena noticia. Pero todavía nos debilitamos cuando pecamos, ¿no? Señor, te volví a fallar y otra vez lo hice. No debemos sorprendernos de que los pecados más tercos que hay en nuestros corazones provienen de tus antiguos hábitos. Y en eso meditaba esta semana. Que ahora que veo el comportamiento de mi bebé, a veces digo, pero quiero reaccionar de esta manera. ¿Pero de dónde viene esto?
Viene de tus antiguas sendas, tu camino antiguo. Examínate. Y pensaba, quizás que así como nosotros tenemos esos antiguos hábitos que gradualmente han reducido nuestra capacidad de obedecerlo. Y nos conducen pues a esas tentaciones que terminan en pecado, como los hábitos de nuestro querido Pedro. Ese temperamento emocional, un corazón enérgico que él tenía, cuando dijo en Lucas 22, 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, Señor, sino también a la muerte, ¿no? Pero tú y yo sabemos que Pedro es quien terminó negando, abandonando en el momento más difícil a su Señor. Y hoy, hermano, quizás somos como Pedro. Tú y yo hemos hecho, quizás el año pasado, o no sé cuándo, promesas y resoluciones, y hemos dicho, Señor, quiero entregarme por completo a ti. Quiero servirte, quiero vivir de una manera devota. Pero nos damos cuenta con el paso del tiempo que fueron palabras emocionales, un encuentro emocional que quizás tuvimos con el Señor, una alabanza y salió a flote eso y lo dijiste y quedó ahí. O necesitas que te estén empujando para que este caminar sea un caminar de acuerdo al Señor. Llevados por el momento y seamos conscientes que nuestro caminar no depende de respuestas emocionales, mucho más que somos jóvenes o los más jovencitos, aún los medio jovencitos o los más jovencitos. No depende de respuestas emocionales, sino de un caminar constante, que se cae y se levanta. Muchas veces nuestras respuestas o nuestra obediencia a servir al Señor no ha sido realmente profunda. Muchas veces ha sido porque me quiero ganar el favor del Señor. O sea, quiero hacer esto porque si yo hago, el Señor me bendice. Quiero hacer esto porque si yo lo hago, el Señor me va a mirar como... No, el Señor murió por ti, te ama y eso no cambia. Lo que tiene que ir cambiando es tu corazón. Y el Señor, hermanos, algo que quiero que quede claro el día de hoy, es que no espera que tu corazón sea perfecto, porque es imposible. Pero sabe de nuestra condición. Eso también es importante. Sabe cuál es tu condición, porque así como tú y yo somos, Él nos rescató y nos llamó y nos dijo, a ti te amo y por ti voy a ir a la cruz. Entonces, eso es algo bueno. Él sabe mi condición. Pero Él busca que tengamos una vida de constante obediencia en las cosas cotidianas, hermanos. Cuando nadie te ve, cuando estás ahí con tu hijita, con tu esposo, con tus hermanos, con tu jefe, en tu universidad, en las cosas cotidianas, cuando tienes que hacer una cola en el banco, cuando tienes que ir al doctor y el taxi te falló, ahí, en esas cosas cotidianas es donde el Señor está realmente viendo cuán obediente o dependiente de mí es mi hijo. Y hay una buena noticia el día de hoy. Y cuánto más que estamos empezando el año, hermanos. Porque así como la palabra de Dios nos muestra que tenemos un corazón caído, insuficiente, al mismo tiempo nos enseña de su gracia. Como Pablo dice, este versículo en esta versión me pareció increíble cuando lo encontré. Dije, Señor, qué hermoso eres. 2 Corintios 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones. Todos nosotros acá hemos aceptado al Señor Jesús. Es esa luz. Pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barros que contienen este gran tesoro. Esa vasija frágil contiene ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y esto nos deja claro y nos da esperanza este nuevo año, hermanos, que nuestras fuerzas u obediencia, o lo que haga o logre, no proviene de nosotros, sino del poder que habita en lo íntimo con nuestro Señor. Y así como yo, quizás hiciste promesas en tus propias fuerzas, o quizás sientes que fracasaste en este camino con el Señor, recuerda hoy que tu capacidad para responder a la voluntad de Dios proviene de un corazón íntegro, agradecido, un corazón que se centra en su dador. ¿Quién es tu dador? Nuestro Señor Jesús. Y aprecia
continuamente lo que Él ha hecho en la cruz. Dio su vida por ti. ¿Qué más que eso? ¿Qué más que eso para vivir rendidos ante nuestro dador? Nuestra esperanza para responder a su llamado es esa fortaleza que el Señor pone en nuestros corazones. Así que, hermanos, el día de hoy examinemos la condición de nuestro corazón. Y hoy es un buen día para reconocer que somos incapaces de cumplir el llamado del Señor. Pero a su vez, hoy es un buen día para recordar que la única manera de mantenernos fieles es descansando en su gracia, su voluntad y corriendo a los brazos del Padre, del que dio todo por ti y por mí. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor Jesús, conoces nuestros corazones, sabes nuestra debilidad. Primeramente, gracias, Señor, por el despliegue de misericordia durante todo el año que pasó, Señor. Lo que nos permitiste alcanzar a pesar de nosotros, Señor. Que pase esa fotografía por nuestra mente, todo lo que nos has permitido vivir a pesar de nosotros, Señor. Gracias por sostenernos, por levantarnos, porque sigues siendo fiel a pesar de mí. Y este año, Señor, nos comprometemos a honrar tu nombre. No queremos tener encuentros emocionales, Señor. No queremos tomar las cosas a la ligera, porque eres un Dios santo. Queremos conocerte, tener una mejor adoración y entender lo que somos como tus hijos, Señor, para caminar en fidelidad. Danos lo que necesitamos, que nos arrepintamos continuamente. Danos un corazón genuino, Señor. Danos la capacidad de presentarnos delante de ti como una ofrenda grata. Te bendecimos, Señor, en este día y en este año, Padre Santo, porque somos conscientes que tú nunca nos vas a abandonar ni un solo día. En tu nombre santo, Señor Jesús, hemos orado. Amén.